Muy buenos días, queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen. Hoy tenemos una porción de la Escritura para analizar juntos y mi deseo es que la palabra del Señor llegue a ustedes de una manera nueva. La palabra del Señor es siempre la misma con lo que está escrito, pero siempre tiene algo nuevo. Nunca podemos decir los que tenemos hambre de Dios que un versículo ya está superado. Todos los versículos son nuevos cada vez que uno lo vuelve a leer. No tiene monotonía, no tiene repetición. Eso tenemos que grabarnos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Cada vez que abrimos una Biblia, hay algo nuevo para nosotros. Así que este pensamiento téngalo con toda seguridad, claridad y fe. Voy a abrir mi Biblia para descubrir qué es lo nuevo que hay para mí. Es lo más hermoso que usted puede tener en la relación con el Señor, porque Él habla hoy. Lo de ayer ya se lo habló, quizá en el mismo versículo, pero en el versículo que usted va a leer hoy, le va a hablar el Señor hoy y algo nuevo. Bien, hay cosas muy profundas, pero a la vez que tienen que ser llevadas a un mundo práctico en nuestro pensamiento, en nuestro accionar. Y vamos a ver en 1 de Juan 2:20, 1 de Juan 2:20 y 27. ¿Qué ha pasado con nosotros y Dios? ¿Qué ha pasado con Dios y nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo hemos reaccionado nosotros con lo que Él ha hecho? ¿Qué nos ha dado y dónde está? ¿Dónde lo tenemos? Vamos a leer del versículo 18, dice: hijitos, primera carta de Juan, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes han oído, el anticristo ya viene. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos lo podemos observar a través de los distintos sectores, organizaciones, etcétera, etcétera, que están poniendo la mira y apuntando con su dedo y con su mano al movimiento imposible de erradicar, que es el movimiento del Espíritu Santo a través de la iglesia cristiana. Satanás ya no aguanta más a esta clase de gente. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque oran, claman y bajan la unción de Dios. La bajan del trono y la usan entre ellos. Y la usan a tal punto que Dios les da el poder de perdonarse de veras y arrepentirse de sus pecados, lo cual el mundo no tiene. Es todo mentira lo que dicen que se arrepienten. Es todo mentira cuando dicen que perdonan a otro. Todo mentira. Y esto es lo que irrita a Satanás en este tiempo. Y se está apuntalando, se está dirigiendo, se está dando impulso a que ya haya un ejército preparándose para ir contra los cristianos. Ya estamos viendo, por ejemplo, el último comunicado de las Naciones Unidas, que va a ser puesto en pantalla. Todo líder, toda persona que esté a favor de, o sea pro vida,
porque la ley de aborto que se dio en Argentina no es un asunto ni problema argentino. Esto está planificado desde las Naciones Unidas. Por lo tanto, está todo condicionado. El Fondo Monetario Internacional no da préstamos si en el país no hay una promesa de aprobar el aborto. Todo está marcado hacia un final de ruptura y destrucción total de las fuerzas que atentan contra el poder del anticristo que ya viene. Y en su plan, muy pronto, dicen que va a reinar. Todo está yendo hacia la unificación, globalización, un solo pensamiento, una sola manera de ver las cosas. Todo se está llegando a ese. Una unidad que no sea la unidad en donde predican la unidad de Cristo en la tierra. La unidad va a ser por estar sellado, controlado, marcado y totalmente dominado por una sola línea. O sea, el anticristo viene a proclamar: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que te da vida. A través de los intentos populistas que avanzan en todos los lugares y en todos los países, sobre todo Latinoamérica. Esto nos dice el apóstol Juan. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando de un tiempo que no dice si es largo o no, es el último. A partir de la venida de Jesús estamos en los últimos tiempos. Van 2000 años, son los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos traidores, muchos cristianos, muchos pastores de iglesias gay ya están en marcha. Muchos que van a falsificar las escrituras. El mismo Papa ya está preparando la nueva Biblia que va a salir, porque se va a llamar Biblia 2000. ¿Por qué? Porque está muy retrasada la Biblia en sus conceptos y en sus apreciaciones. Necesitamos innovarlo todo para un hombre que se va a realizar ya pronto con la nueva era de un mundo diferente. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Todos los que traicionan a Cristo fueron y ya no están. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, fieles a Jesús. Pero acá viene el punto y el versículo que a mí me interesa dejarte grabado esta mañana. Pero ustedes o vosotros, me gusta más ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué será la unción del Santo? Saben que el ungido de Jehová es Jesús. Y Él tiene la plenitud de la unción del Santo y la recibió en el bautismo de agua en el Jordán. La plenitud del Espíritu Santo vino sobre Él, dentro de Él. Él es el ungido de Jehová. De Él sale la unción. Y cuando te regaló la fe, la unción de Él llegó a transformarse en vida dentro tuyo. Y esa vida trajo la luz porque te abrió los ojos. Y hoy puedes ver cosas espirituales porque Él te lo ha dado, lo sacó de sí mismo. Y eso hace que la luz brille en nuestro interior y podamos ver las cosas que vendrán. Versículo 27.
Un poquito más abajo, ¿qué dice? Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. No la pierdas. La unción, ese santo temor de algo que uno lleva, y que lo dice en otra parte de la Escritura, llevamos un tesoro infinito en un vaso de barro. Vaso nos habla de contenedor, espacio. Nosotros somos vasos de barro. Cuerpo, materia, y sin embargo, nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, la unción de Dios? ¿Y qué quiere decir unción? La palabra unción, tenemos en castellano, por ejemplo, que todo lo que es aceitoso, podemos untar un pan con manteca. Es aceitosa la manteca. Podemos untar un pan con algo que siempre es disponible para untar. Tenemos queso para untar. De ahí viene la palabra unción. Y esto hace la imagen de la suavidad que tiene el aceite, que es la propiedad más común que conocemos de lo que significaría unción. Y desde milenios que se usa el aceite en todas las razas, en todas las religiones, para determinar una nueva situación en una persona. Se ungía a los reyes, se ungía a los poderosos. Siempre se usó la unción. En el Antiguo Testamento tenemos cantidad de pasajes en donde era usado el aceite. Hoy tenemos dos pasajes en el Nuevo Testamento clarísimos. Santiago 5, que dice con toda tranquilidad, sencillez, hay alguno de ustedes que tiene tristeza, está atribulado, haga oración, clame, llame a otro que le ayude, y se ponen a clamar. Está contento, entonces salga y cante alabanzas al Señor. Si hay alguno enfermo, llame a los ancianos y estos le pónganle aceite. Curioso el poder de la unción. Pónganle aceite. Ahí va la unción. Es símbolo del aceite, de la unción. La unción no es el aceite. Así como tomamos de un traguito de vino. La sangre de Jesús no es el vino. Es símbolo. El aceite es símbolo de la unción del poder de Dios que baja y viene sobre nosotros. De manera que póngale aceite al enfermo. El enfermo se sanará por la fe de los que están ahí, del enfermo y de los que lo ungen con aceite. Porque todo lo que diga la Escritura funciona. Se sanará. Y qué curioso que dice el poder de la unción. Y si tuviere pecados, el enfermo, le serán perdonados al ponerle el aceite, incluyendo su arrepentimiento. Entonces tenemos algo grandioso, que es que el aceite se transforma en el símbolo de la unción que nosotros tenemos dentro, por la fe, por el bautismo y el crecimiento de la palabra en nosotros. Estamos todos ungidos. O sea, el ungido único es el Señor Jesús, el ungido de Jehová Dios. Pero Él, en su gracia y misericordia, nos participó de su unción. No crea que tiene algo propio. Ni siquiera la fe es suya. En la unción que Él te dio, pasó también su fe. Porque el único que tuvo fe fue Él, declarado en el libro de Hebreos, autor y consumador de la fe. Así que
No digas yo soy un creyente, estoy creciendo en fe. No, el Señor me está dando crecimiento en la fe que Él me regaló. La fe es un don de Dios y es la fe de Jesús. No en Jesús, es de Él. Él es el propietario de mi fe. Por lo tanto, yo respondo en amor, en acción de gracias por la fe que Él me ha dado. El poder entonces está en nosotros. Tenéis la unción del Santo y ahora conocéis todas las cosas. El 27, la unción que ustedes han recibido permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¡Qué bueno! Nadie tiene que enseñarte nada. Ni yo te puedo enseñar nada. Yo lo que hago y lo que puedo hacer es transmitirte lo que yo ya aprendí de las Escrituras. Que las Escrituras son palabra del Señor. Y poner a prueba mi propia palabra personal. Si no te transmito palabra de Dios, entonces o hago psicología, o hago parapsicología, o no sé qué hago, religión contigo, dándote a conocer la Escritura. Pero si leyéndote la Escritura recibes entendimiento espiritual, quiere decir que la unción está en mí y está pasando para ti. Y no hay ningún misterio en esto, lo puedes leer, esto se cumple, Dios es fiel. No hace falta que le des tanta vuelta en tu cerebro a esto. Es así, funciona y listo. Y hace 40 años más o menos que yo dije, porque a mí no sabía la Biblia, pero no me funcionaba. ¿Qué dije yo en aquellos años? Si la Biblia no me funciona, para mí es un libro como cualquiera. Y qué desafío a mí mismo. Empecé a darle lugar a que funcione. ¿De qué manera? Esto está acá. Esta persona recién empezó, creyó en Jesús. ¿Y qué le fue dado? Le fue dado la vida de Jesús. Y la vida de Jesús es el aceite del poder de Dios. Es la unción. Recibió la unción. La tiene. Hay que ahora desarrollarlo eso. Las iglesias tienen que cuidar de los que nacen para que crezcan en la conciencia, en el conocimiento de lo que llevan y de lo que tienen adentro. Y no darles a través de cosas externas, de una estructura natural, darles el anhelo de llegar a ser líderes y tener jinetas de graduación. Nadie se gradúa en este mundo. Nadie se puede graduar en una iglesia. Solo la unción que estás dándole lugar a que crezca va a hacer que esa unción aparezca. Así que vamos a ver ahora cómo es que se da esto de la unción. Y entramos a ver que la unción se identifica con otro versículo. Vamos a ver cómo le hacemos el nexo a estos dos versículos de Primera de Juan con el versículo 16 de Primera de Corintios capítulo 2. Si lo tienes, lo buscas y vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos antes hasta llegar al versículo 16. Como está escrito en Isaías 64, 4 lo tienes para ir a verlo en el Antiguo Testamento. Antes bien, dice el apóstol Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en sentimiento, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay mucha gente que cree en la Biblia. Hay mucha gente que cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente que se entusiasma para trabajar en la iglesia para el Señor. Pero no le han descubierto que el punto inicial y el punto de partida
es que te enamores de Jesucristo. Si no, perdemos el tiempo. ¿Y cómo me puedo enamorar de Jesucristo? Es que el amor es de Dios. El amor humano es un reflejo del amor de Dios. ¿Saben ustedes que en 1 de Juan, donde estuvimos recién, no dice, Dios tiene amor? Dice que Dios tiene gracia para con nosotros, Dios tiene misericordia para con nosotros, Dios tiene tantas cosas para nosotros. Tiene todo esto que le acabo de leer para darnos. Tiene la gloria esperándonos para reinar con su Hijo Jesús. Pero no tiene amor. Dice, Dios es amor. Su esencia es amor. ¿Quieres conocer el amor? Recibe a Jesús. Déjalo entrar adentro. Y un misterio te va a envolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque la misma esencia divina de ser el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la persona de Jesús, irrumpen dentro de tu ser. Y ahora tu ser y el ser de Dios se sienten uno. ¿Qué dijo el primogénito de los hijos de Dios? Jesús. Mi Padre y yo uno somos. Y ustedes son uno conmigo. Mire qué destino que tenemos. Si es que despierta en nosotros la experiencia de su amor. Y ese es el primer paso. Muchísimas personas van por una necesidad física, psíquica, espiritual, lo que fuere, y se encuentran que hay poder en Dios. Entonces quieren el poder, sanidad, etcétera, etcétera, y viven pensando que con el poder de Dios ya está todo. Pero nunca llegan a probar el amor de Dios. Por eso que están siempre pendientes de si hay milagros. El que hace milagro ese sí tiene a Dios. No descubren que el milagro más grande es cuando una persona está amando a otro o a otros, amándolos con un amor que no hay en la tierra. Ese es el mayor milagro de Dios. El amor de Dios en nosotros es el milagro para que lo extendamos a quien se arrime. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora sabemos estas cosas que estaban preparadas, que nunca había tenido en el Antiguo Testamento ni siquiera los más grandes profetas. Eso lo tienes ahora. ¿Qué estás haciendo con eso? Lo leo de nuevo, para saber lo que tienes. Lo que no subió en ningún ojo, nunca vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso hay tanta gente que te habla de Biblia y no te demuestra el amor de Dios, porque no lo tienen. Hablan sabiduría humana, lo que ellos pueden haber alcanzado a conocer a Dios, pero no están en la llama interior, encendidos en una llama de amor que está por encima de todo, que les lleva a jugarse hasta dar la vida por Jesucristo. No, hasta ahí no. Tienen todo medido. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Todos lo sabemos, conocemos lo que sea del hombre. La ciencia está avanzando mucho. Pero nadie conoce a Dios ni tiene idea de Dios. Porque si Dios no se muestra, no lo puedes ver ni conocer. Gracias que Él se ha mostrado en nuestra vida y le hemos podido conocer. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce a Dios y define la realidad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si el Espíritu Santo conoce a Dios,
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino más bien hemos recibido el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo ahora está como un viento huracanado, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y se transforma todo. Y ahora conoces. Y mira lo que dice para terminar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que esta mañana recibas del Espíritu Santo esta sabiduría que viene de Dios, para que le conozcas a Él y conozcas las cosas que vendrán y puedas conocer aún las profundidades de Dios, como dice acá. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ahora tienes el Espíritu de Dios y tienes que conocer lo que el Espíritu conoce. El Espíritu Santo conoce a Dios y te lo revela. Y eso es el tesoro en vaso de barro. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si tienes al Espíritu Santo, el mundo te juzga. Eres un loco, eres esto, eres el otro, pero no te pueden penetrar ese juicio porque vos sabés lo que está más arriba. Terminamos diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la unción del Santo. Conocemos todo. Por esto, ¿qué quiere decir esto? Que mis pensamientos ahora son los pensamientos de Jesús, si yo quiero tenerlos. Tengo la mente de Cristo. ¿Sabe qué es mente? Mente es pensamiento, poder intelectual, intención y propósito personal. Eso es mente. Si Cristo domina esas áreas de mi pensamiento, entonces el mundo se espanta porque dicen que estoy loco. Bienvenidos a la locura del amor de Dios en Jesucristo. Que el Señor te bendiga.